Bienvenidos a Radio La Cuestión. El día de hoy tenemos un capítulo especial. Tenemos a nuestra invitada Katy, amiga de la casa, estudiante de educación prepararia. Ya le queda poquito, estamos Casi listas. casi listas. No, casi listas. Pero... Bueno, pero más casi que la recta final. Más recta final. Está invitada porque queremos hablar sobre las tomas feministas y Katy está siendo parte activa de una de estas. Así que queríamos entrevistarla porque la prensa nos ha llenado de informaciones, de hasta la tercera ha tratado de hablar de las tomas feministas, entonces hay mucho vacío, hay mucha desinformación y la idea es poder explicarlo bien clarito y que todos estén conscientes y también cómo, en qué medida se pueden ir sumando a este fenómeno y esta demanda que está surgiendo. Katy, primero, muchas gracias por haber venido. De nada. Y vamos a partir con un poquito con el contexto. Actualmente se encuentran ya muchos planteles universitarios en tomas feministas. ¿Qué quiere decir una toma feminista? Así como podría planteárselo. Claro. O sea, en este contexto que se vienen levantando ya movilizaciones hace tiempo, o protocolos, como trabajo en cuanto a protocolos, se entiende que como no ha habido como una respuesta como ni coherente ni álgida por parte de las universidades a la hora como de llevar estos protocolos tanto en situaciones de violencia, de acoso, de abuso sexual como a estudiantes, a funcionarias, a profesores, a profesoras. Entonces se ve como en este caso la toma feminista como una instancia, no sé si radical, pero son las instancias a las que estamos acostumbrados en el fondo para meter presión ante ciertos petitorios o protocolos que queremos validar. En este caso tenemos, bueno, en el pedagógico al menos se ha levantado una toma feminista de carácter separatista más disidencias, y en las otras universidades como la Universidad de Chile o la UTEM se han levantado instancias de movilizaciones feministas, tomas feministas con espacios conversables entre ella y sus compañeros. Ya, perfecto. Bueno, aquí tomaste activo como un tema como de contexto y es que está... Dentro de las temáticas que hacen que surjan estas tomas feministas está la violencia que están sufriendo las mujeres, tanto funcionarias, académicas, estudiantes, dentro de los planteles universitarios. Esta violencia en algún momento ha tratado de ser resuelta a través de vía protocolos, que en realidad es como modificación al reglamento interno de las diferentes universidades. Pues tienen que pensar de que para poder sancionar estas temáticas dentro de la universidad, fuera más allá de los juicios, tienen que haber ciertos protocolos. Y que esos protocolos también responden un poquito a... O sea, son transversales también como a las normas de convivencia que hay en una universidad. Claro. Entonces, cuando no se plantea el acoso o la violencia como un hecho tácito para poder ser cuestionado, es difícil que un protocolo sirva en el fondo. Entonces, los protocolos de abuso o de violencia, de acoso sexual, quedan entrampados en el fondo en la legalidad, porque no son tipificados finalmente como un tipo de violencia hacia la mujer. Claro, se tienen que pasar como por maltrato entre personas. No existen dentro de ningún reglamento, existe propiamente la violencia de género. Claro. Y en el fondo porque también al levantar como un sumario, o sea, te expones primero a levantar un sumario donde no hay entidades que te acompañen, donde, por ejemplo, no sé, ahora la universidad, no sé si la UTEM o en la Chile, y en el pedagógico también, el mismo día de la toma, como a las 12 de la noche, hubieron por lo menos 2 universidades que a las 12 de la noche se hubieron comunicado con los directores, casi como tirando combos feministas, así como, justo nosotros ahora teníamos un protocolo que íbamos a validar, en caso como de acoso, de abuso, de violencia al estamento estudiantil, funcionarios me imagino, y profesoras. Entonces como que en el fondo no teníamos motivos pero que son en el fondo comités de género que trabajan con 2 psicólogos. A nosotros al fondo del pedagógico nos pusieron como contacto 2 psicólogas, quizás para tantos casos que hay. Claro, como tratar de hacer un seguimiento. Pero... Claro, te ofrecen así como nosotros te vamos a informar de tus derechos y deberes, te vamos como a orientar en cuanto a la legalidad de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, entendiendo que en los casos de acoso, de violencia, muchas veces no hay evidencias y no hay testigos que te puedan avalar o que te puedan acompañar en un proceso legal. Y comités que tampoco te aseguran que una vez tú hecho el sumario te van a acompañar hasta el final. Y tampoco finalmente el sumario tiene como el sumario en el fondo no te asegura que ese acosador, ese violador o ese hombre que te violentó vaya a salir de tu espacio universitario. Lo más seguro es que lo remuevan a otro cargo dentro del mismo departamento, como suele suceder, o que lo muevan a otro cargo en la misma universidad,
pero nadie te asegura en el fondo que él no te va a seguir amedrentando en tu propio espacio. Claro, efectivamente uno de los problemas principales está en cómo se hace el seguimiento de estos casos. Hay que entender que en la actualidad, si alguna mujer en un plantel universitario decide denunciar esta cosa, primero hay que entender que si viene un contexto de alguien que tenía un poder sobre esa persona, o sea, ya hay una situación que es peligrosa para el mismo estudiante, que para muchos casos ha significado expulsiones, persecuciones constantes, hostigamientos que han llevado a estudiantes a salir de la universidad. Entonces, o situaciones que no quedan en nada finalmente. Claro, entonces desde ya el estudiante, con el hecho de empezar el sumario, ese periodo entre que va a estar la resolución, de partida la inseguridad de saber de que va a llegar a un buen resultado y sobre todo la violencia que va a recibir durante. Entonces aleja a muchas compañeras de denunciar, pues no está la posibilidad real, pues, por mucho reglamento que haya. Partiendo, porque cuando uno hace un testimonio, ya sea o los que se hicieron, por ejemplo, el año pasado, al menos recuerdo un par en el pedagógico, ya se tenían que hacer desde el anonimato. Entonces se entiende que ya no hay una confianza suficiente ni en rectoría ni en ninguna entidad dentro de las universidades que pueda abogar por ti en el fondo. Y cuando tú haces un proceso, un sumario, un trámite dentro de la legalidad que tenga que ver con que se te reivindiquen esos derechos y que puedan sacar a ciertos hombres de ese espacio, te van a venir en el fondo un año de investigación donde van a haber cuestionamientos hacia tu persona, donde hay cuestionamientos si lo que viviste fue en realidad una situación de acoso o quizás fue algo que tú permitiste. Entonces, dentro de todo eso ocurre un agotamiento que es tan como progresivo que es muy normal que las compañeras finalmente traten, o desistan de las demandas o desistan de su espacio universitario, que es lo más grave aún, porque al final esa persona sigue ahí, siguen habiendo siempre rumores sobre esos profesores, pero nadie se hace cargo, o como ayer habló el director de la Universidad de Chile, de los USACH, que creo que fue, que decían que ellos no se pueden salir del marco de la legalidad para poder sacar profesores, pero tampoco hacen nada, no tienen ningún discurso y no se hacen parte de esa construcción de una nueva legalidad, o sea, no hay voz en el fondo y no quiere haber una voz en el fondo que quiera acompañar al movimiento feminista dentro de la universidad. Entonces ahí se demuestra finalmente que por parte de las autoridades como que no es un tema importante, que lo hace mucho más grave, porque uno entendería que hubiera como problemas legales como han habido con otras demandas estudiantiles, no sé, mentalidad, financiamiento, claro, donde es un tema mucho más allá, pero en este caso estamos hablando de protocolos internos, o sea, basta de voluntades de las partes de la universidad. Y eso también te demuestra cómo la universidad a la larga, o sea, las universidades están también bajo un poder súper machista. Porque porque por lo que tengo entendido, en general en todos los planteles las denuncias son transversales, no pasan solamente de estudiantes. Sí, pasan por consejos académicos y consejos que suelen tener mayoritariamente hombres, por los cuales se decide finalmente que los profesores se queden y no se vayan. Porque los votos de mujeres son siempre minoritarios dentro de ese tipo de consejos. Cuando hay este tipo de situaciones, por ejemplo, en el caso de música del año pasado en el pedagógico, donde finalmente el profesor se queda en el departamento por un voto mayoritariamente masculino, a la hora de poder ver ese tipo de casos. Entonces es muy normal que las compañeras no quieran seguir como una demanda o un proceso que al final termina siendo tan agotador y donde al final muchas compañeras se terminan en sí mismos cuestionándose y normalizando ciertos actos de violencia que no se deberían de dejar pasar. Claro. Ahora también, ¿cómo ha sido la recepción de las funcionarias? Que también ahí hay un tema que es mucho más delicado, porque también hay puestos de trabajo de por medio. Muchas veces sale que los estudiantes como que tenemos muchas más facilidades. Pero ¿qué ha pasado con los funcionarios? ¿Se han visto, se han abierto más posibilidades ahora o siguen también con ese miedo de denunciar? Yo puedo hablar, en realidad, voy a hablar igual como estudiante de educación popular y pedagógico, no como ni representante de la asamblea, ni como representante de la asamblea de mujeres. Pero sí, las funcionarias sí visibilizaron situaciones, hay también trámites legales con muchas de ellas que apuntan, al menos en el pedagógico, a un funcionario. En casos de acoso sexual, me imagino que y en funcionarias, sí, tengo entendido que en la UTEM y en la USACH también, y en la Universidad de Chile también tienen temas con el tema de la... O sea, en el fondo cuando hablamos de la mentalidad también tiene que ver con hacer parte a las funcionarias y a las profesoras, tanto de las discusiones de los protocolos de acoso, que sean como transversal a toda la universidad, pues en el fondo son los 3 estamentos, en este caso en las mujeres las que se ven en desmedro de todo este tipo de situaciones y todo tipo de normalización de estas situaciones que son sistemáticas. Por el fondo, cuando se repite el mismo profesor en 5 casos y hay un rector que no está dando el ancho o que no está viendo claramente y que se está como escudando en los marcos de la legalidad y no, o sea,
ya tení como una piedra de tope de partida para poder seguir como negociaciones. Claro, ahí también se va reflejando como las condiciones como mujeres en definitiva que están llevando. Y es lamentable, sobre todo que en espacios universitarios, que como últimamente con la proliferación de diferentes planteles, hay muchos profesionales que se están formando en la actualidad, pues, y esos profesionales se están formando bajo un contexto machista. En el fondo lo que se refleja, lo que se construye en la universidad es lo que posteriormente se refleja en la sociedad. Y lo que normalizamos en la universidad. Efectivamente, entonces... en nuestro caso, por ejemplo, también hay casos de estudiantes que ya tienen funas anteriores por acoso, por abusos. Entonces, tenemos que entender también que hay un sistema que avala el machismo, que lo reproduce todo el día en la televisión, en los medios. Entonces, es muy difícil que alguien, creo yo, en esas condiciones pueda finalmente como rehabilitarse o no sé hablar de rehabilitación, pero que pueda finalmente como encauzarse de nuevo. Entonces es súper complejo, sobre todo al menos nosotros para estudiantes de pedagogía, que tenemos como directa relación con la infancia o con los chicos que están como en su plena como formación de vida en el fondo, el estar como inculcando, normalizando estos tipos de hechos de violencia. Ahora vámonos un poco más como a la toma en sí. De partida, este es un fenómeno que nunca había ocurrido en la historia, es un fenómeno inédito. No sé si incluso como a nivel latinoamericano o en otros contextos, si la respuesta había sido con tomas. Entonces es un hecho bien particular. ¿Cómo ha sido la experiencia en general como entre las compañeras? ¿Ha sido muy raro o como que supieron resolverlo todo así? No, ha sido terrible bonito. Yo creo que puedo decir como con plena que estoy terrible feliz. Ha sido, para mí al menos en lo personal, ha sido un movimiento terrible bonito. Primero porque aparte, en el sentido de que cuando tú estás hablando que te estás organizando con mujeres, primero tiene que ver como con esta, desde la empatía. Que va siempre desde la empatía porque es algo que venimos viviendo, que es una opresión que tú venís viviendo de forma tan histórica, que la vivieron tus antepasados, tus madres, tus abuelas, y que llega un momento en que la cuestión corta y que tenéis que hacerte cargo de ciertas luchas, y que nosotros, o sea, convivimos en un espacio universitario que ya lo veo como un espacio de privilegio porque tenemos el espacio en el fondo, o nosotros nos vamos a tomar el espacio para poder dar rienda suelta a esas discusiones. Tenemos como este espacio donde se congrega la asamblea de mujeres en el aula virtual, que es un aula en el pedagógico al menos que hay para hacer foro y conversatorio, donde se termina llenando desde el escenario hasta atrás, yo creo unas más de 200 mujeres del pedagógico, y donde se levantan, o sea, donde primero encontramos como un espacio donde se podían discutir o exponer situaciones personales y colectivas de funcionarias, de profesoras también, porque la asamblea también fue abierta a eso, a que pudiéramos encontrar como esos nichos de empatía y esos nichos donde en el fondo todas nos hemos visto violentadas en algún momento, dentro de la universidad, fuera de la universidad, pero cuando tenías un espacio que tú consideráis en el fondo que es parte de tu vivir cotidiano, y que en esos espacios también se está dando la mano para que se ejerzan ciertas violencias, enmarcadas finalmente en una legalidad que tiene como esos vacíos que permiten que esto suceda, se levanta entonces esta instancia, se vota una toma, y luego de votar esa toma se vota el carácter de la toma, donde también se plantearon discusiones, cosa que también me tiene súper contenta porque no nos planteamos solamente el hacer una toma feminista, sino que también nos replanteamos que no discutir el rol del hombre, sino darle al tiro como el carácter separatista. Hubieron obviamente discusiones arduas de horas respecto del carácter que tenía que tener la toma, y de eso finalmente se vota y gana la opción de hacer una toma separatista más las disidencias que se consideran del pedagógico. Claro, muchas veces como ha llamado la atención como la prensa burguesa y diferentes espacios como que le han dado mucha énfasis al tema separatista de las tomas, como si fuera lo trascendental. Y sí, como que en el fondo lo único que se discute, claro, el por qué segregan a los hombres de un espacio. Hay que entender que primero es un movimiento que nace desde nosotras y para nosotras. Estamos reivindicando en el fondo derechos que son de nosotras, y derecho en el fondo a moverte y poder estudiar tranquila, si es una cuestión tan nunca había sido humana tan en el fondo. ¿Cachai? Pero tengo compañeras, no sé, nosotros en nuestro departamento al menos tuvimos el caso del año pasado que, o sea, no se nos hizo tan difícil como podría haber sido, pero pudimos echar a un profesor, y no solamente a un profesor, sino también a una secretaría académica que avaló un actuar de acoso sexual.
y que se dio, no sé, en discusiones mediante representantes de asamblea en las que también estuve presente, se dieron discusiones en asambleas biestamentales. Entonces, esos espacios finalmente van enriqueciendo un poco el que hoy lleguemos a una toma feminista de corte separatista, más disidencia, que en el fondo nos viene haciendo un eco de como no sé, de lo segregadas que estamos como mujeres en nuestro propio espacio, como en temas de seguridad, en temas casi humanitarios, ¿cachai? Pero que, claro, como decís tú, la prensa le ha dado como otro toque a esta cuestión, porque en el fondo estamos segregando gente, que estamos restando gente a las discusiones, que en realidad el que nosotros tengamos una toma separatista no implica el que el hombre no pueda pensar por sí mismo, no implica el que el hombre no pueda reunirse con sus pares a conversar o cuestionarse ciertas temáticas, sino que es todo lo contrario, pues. O sea, nos estamos tomando nuestros espacios para nosotras poder llevar las discusiones a nuestro ritmo, poder discutir protocolos, levantar petitorios a nuestro ritmo, ojalá petitorios que también se hizo el llamado de todas las universidades, que sean petitorios como aunados, que sean transversales a todas las universidades, que no quede como ninguna coja en el fondo con estas temáticas, pero que al hombre no se le excluye del pensar en el fondo, no se le excluye el ejercicio de tener que cuestionarse y de reunirse con sus compañeros en otro espacio. A nosotros se nos ha criticado así mucho por el tema de la toma separatista, sin embargo nosotros se van a levantar instancias delimitadas y espacios delimitados donde se puedan entrar hombres y hacer instancias mixtas, comprendiendo que habían talleres y otro tipo de cosas que se hacían también con hombres en el normal funcionamiento de la universidad. Y otras tomas como, no sé, la UTM, en la Chile, donde han permitido obviamente que los compañeros les vayan a ayudar, que muchas veces tenemos que comprender que hay tomas que son de ingeniería, donde las carreras son mayoritariamente de hombres, y el que las mujeres hayan tomado la batuta implica que hayan mujeres que se vean expuestas de repente a toda una cuadra, donde 30 mujeres tienen que hablar por toda una universidad. Claro. Entonces, en ese sentido, si ellas plantean o si ellas creen que es mejor recibir ayuda o apañe de sus compañeros, queda al final el criterio de cada universidad, pues de cada organización de mujeres que haya levantado en la movilización. Pero en ese caso son ya más cantidad de números de personas. Claro, no... tiene que ver como, sí, porque las discusiones las siguen dando ellas, y en el fondo, por ejemplo, ayer los que nos planteaban en una de las asambleas, los compañeros se habían ofrecido a cocinar. Nosotros tenemos compañeros, no sé, en música, por ejemplo, que han salido como a terrear, a cantar en las micro, y que finalmente, o círculos de hombres en otras universidades donde han hecho vaquitas y han juntado unas cantidades enormes de platas que van finalmente en sustento de sus compañeras, de la comida, de que puedan quedarse tranquilas, de que puedan tener cosas para abrigarse porque están haciendo unos fríos horribles en la noche. Entonces, todo eso finalmente no lo excluye del pensar en el fondo, porque hay cabros que se están organizando igual, pero que no es la base de la discusión, no es el trasfondo de la discusión. Perfecto, y que tampoco tenga que entender que como o sea, si bien existe una segregación, no sé, una... Yo creo que también es como un voto de desconfianza, quizá, o sea, cuando hablamos, no de vetar a los hombres, pero cuando hablamos de dejarlo fuera de un espacio aparte, como decía yo, que tenía que ver con una discusión que nace de nosotras, por nuestros derechos, y que tiene que darse por nosotras, por las funcionarias, por las estudiantes, por las profesoras, ojalá por todas las mujeres en Chile, pero que eso no excluye en el fondo en que el hombre pueda pensar y organizarse por sí mismo. Obviamente, claro, y no la participación del espacio lo obliga, o sea, como esa necesidad de estar siempre presente y protagonizando los fenómenos, es parte también de ese machismo que están obviando. Yo creo que el hecho igual de que la prensa tome tanto como ahínco el tema de que los hombres no puedan estar, tiene que ver con que en el fondo lo que les duele es un tema de ego, un tema de que el protagonismo o la batuta o quien habla en el fondo, en la tele, en donde sea, ya no son hombres. O que en el fondo ya casi no habla nadie, porque es un colectivo de mujeres. Cuando veis que, no sé, claro, hay una coordinadora, ni una menos, no sé, nosotros tenemos como asambleas, pero no hay alguien que en el fondo lleve una batuta de algo, porque estamos todos los días levantando discusiones y cuestionándonos cuestionándonos todo en el fondo, los hechos y las cosas que pensamos, que por qué vamos a tener que estar teniendo voceros en el fondo de algo que es transversal a todas las universidades. Claro, se te empieza a demostrar que también había otras prácticas que replicaban el movimiento estudiantil que al parecer eran bastante machistas por la constante búsqueda de algún liderazgo que lo representara. En el fondo como casi que si no tenemos a alguien puesto en una mesa de federación no tenemos voz. ¿Cachai? Nosotros igual, por ejemplo, en el pedagógico, que es una situación particular, estamos con una mesa interina, no hay federación, por ende cuando la asamblea de mujeres se plantea tomarse el espacio, pasamos por todo, porque fue una cuestión, es una cuestión, no sé cómo explicarlo, pero es tan histórico, la reunión es tan histórica, y el poder, y el que nosotros podamos levantar una movilización, una toma, lo que sea, iba a ser transversal a cualquier federación,
a cualquier jerárquica de mando temporal que tuviera cualquier universidad. Claro, en el fondo se había retomado esta idea como que las federaciones, las instituciones eran como instrumentos y Claro. se había olvidado que en realidad eran fenómenos que respondían a la necesidad de los estudiantes, pues y en este caso la demanda es tan sentida por parte de las mujeres que no requiere ni una federación ni un organismo estructurado, pues, sino que simplemente los hechos lo demuestran, pues que se desató y tiene el respaldo masivo, por algo lo tienen. Claro. A pesar de los cuestionamientos, no sé, de la prensa, cuestionamientos, no sé, de los mismos, todas estas como informaciones mal tergiversadas cuando terminamos, no sé, excluyendo o invisibilizando, no sé, protestas de mujeres afuera del Instituto Nacional, porque solamente lo estamos, como, no sé, dándole el nicho a un polerón, o a la frase de un polerón. Cuando en el fondo no es la frase de un polerón, es una opresión histórica que se ve reflejada en el que los cabros piensen que andar trayendo en la espalda así como una frase totalmente machista es algo normal y es algo que debe replicarse y es algo que todos debemos andar trayéndose casi hasta en la ropa. Claro. ¿Cachai? Entonces invisibilizar eso a todas las cabras que se congregaron afuera, no sé, empezar como, no sé, a leer comentarios de gente que se vio como tan amenazada porque fueran las cabras fuera de un colegio, cuando las cabras han sentido una presión enorme en todas las tomas, en todas las movilizaciones, donde se les ha tratado de lo peor a la hora de poder organizarse. Se vuelve a repetir de que la violencia finalmente se es válida de un solo lado, como que solamente la violencia de los hombres es la que visibiliza y se pondera y la de la mujer no. Claro. Vamos a hacer un breve corte y vamos a continuar después para ver que estamos justo, fue la marcha hace poco, así que estamos en un alza y de ahí ver cómo van los petitorios y posibilidades. Vamos a un corte y volvemos. Empezamos nuestra segunda sección. Ahora nos vamos al escenario ya más nacional. Tuvimos una marcha el viernes pasado, masiva, a reventar. Fue una gran demostración, llegó gente de todos lados. Imagino que eso da mucha fuerza para el resto de los espacios. Las voces que se van a empezar a levantar desde ya son mucho mejores. Está el respaldo de la calle, ahora falta solamente avanzar como en los petitorios. Claro, nosotros igual, bueno, primero que se hizo el llamado de varias universidades que los petitorios fueran como transversales para todas las universidades, entendiendo que es una cuestión histórica que corresponde a todas las mujeres, y el revisar otra vez y discutir otra vez todos los protocolos de acoso. Desde acá, primero, la Confech está teniendo un rol así como importante o recién se va a sumar. Yo, como estudiante, en realidad no he leído de la Confech en ningún lado. No he tenido, creo que vi un par de fotos, pero no relativos finalmente al movimiento feminista que se está gestando al menos. O sea, finalmente está como unificación de los petitorios, se está dando Yo ya... creo que en el fondo te das cuenta que las Confech no están necesarias Claro. para levantar ciertos movimientos. O particular ciertos movimientos. Claro. En este contexto ya... La bola ya les ganó y... Sí. No tienen, de hecho se mostró que la capacidad combinatoria ni siquiera son necesarios para la convocatoria. Entonces están optando a esa articulación, más o menos los petitorios, bueno, a modo general, ¿qué es lo que están tomando cada una de las Creo tomas? como lo más quizás como preocupante o como las piedras de tope más como grandes dentro del tema de los protocolos son los marcos siempre de la legalidad. Y yo creo que habría que obviamente empezar como a trabajar, o sea, no empezar a trabajar, sino trabajar de lleno en qué es lo que entendemos por violencia, cuáles son esas tipificaciones de violencia y cómo uno acompaña a las compañeras en esas situaciones. ¿Cachai? Porque no, o sea, levantando comités de género, levantando entidades, levantando comisiones desde las universidades, desde rectorías, pero ¿para qué? ¿Cuál es el trasfondo en el fondo? ¿Es una cuestión voluntaria? O sea, el problema es tuyo y tú tenés que acercarte, o tiene que haber algo firme en el fondo que te respalde y que te pueda acompañar desde el principio hasta el final, porque se vulneraron tus derechos. Se vulneraron tus derechos en tu casa de estudio. Y está en riesgo tu seguridad todavía, que... ¿Cachai? ¿No? Entonces, si rectoría, en el fondo, o todas las rectorías se van como a afirmar en que no nos podemos salir de la legalidad, bueno, ¿qué van a hacer ellos en el fondo? Como hombres, como rectores de casas de estudio donde en muchas de ellas hay cantidad mayoritaria de mujeres. ¿Qué van a hacer ellos para dar la lucha por esos marcos de legalidad? Dar la lucha por sus estudiantes en el fondo. ¿Qué tipificaciones le van a dar a la violencia? ¿Cuándo o sea,
no puede ser que las compañeras tengan que estar levantando sumario o tengan que estar exponiéndose a cuestiones que son, a cuestionamientos, a más preguntas, muchas veces entendiendo que esas situaciones no tienen evidencias ni físicas, ni le podemos sacar fotos a que un weón te diga o te mire las pechugas en la clase o que te diga, mijita, para la otra venga así porque le vamos a subir la nota. ¿Cachai? No son cuestiones que uno pueda evidenciar de alguna forma más tangible. Entonces, primero yo creo que el cuestionamiento sería a la rectoría o a los rectores de toda la universidad, qué es lo que ellos entienden o cuál va a ser su postura en el fondo. O sea, ¿se van a resguardar siempre en los marcos de legalidad o van a luchar porque esos marcos de legalidad cambien? Y se adapten finalmente a las necesidades. No podemos estar siempre así como, claro, vivimos una constitución que se hizo un dictadura y la cuestión ya, pero ¿y qué rol tenés tú en eso? ¿O la sigues perpetuando? ¿O te hacís cómplice? ¿O lucháis contra eso? Claro. También pude leer que también hay un tema con los currículums también, por la incorporación de educación sexual y también de feminismo, o sea, que se incorpora la temática feminista dentro de los currículums de la formación de los profesionales que van a salir al país. Como... Sí, es que es transversal en el fondo. O sea, no es una lucha solamente de nosotras, sino que cuando entendemos que hay pedagogía, que hay un montón de carreras que están en pos de la formación de otros, tiene que haber un currículum que tenga de base una formación en igualdad de género, en feminismo, en educación no sexista, que no solamente sea un discurso de cada... en el PI al final de cada colegio, de cada claro, de cada protocolo, de cada universidad, sino que sea una cuestión que se vea en el ejercicio diario. En el fondo yo entiendo que las tomas no se van a bajar hasta que la gente a la que estamos indicando como violadores, abusadores, acosadores salgan de esos espacios. Y que no se van a bajar hasta que pase eso. Y eso quizás no nos va a garantizar el estar seguro en nuestro espacio, pero sí vamos a tener ahora la voz y la potestad para poder cuestionar muchos más hechos. Y no dejar que esos hechos como ocurran en plena normalidad al funcionamiento de una universidad. Claro, y demostrar de que se consiguió. Por fin ya están saliendo y no va a faltar... Claro, en el fondo no cuando hablamos como del movimiento estudiantil, teníamos demandas que eran como... O sea, tenemos aún demandas que son tan transversales que hemos dejado y que hemos segregado finalmente cuestiones que son históricas, que se van a ridiculizar, pero que tenemos la convicción total de que son cuestiones ganables, que son cuestiones, que son discusiones que tenemos que levantar, que son discusiones que estamos haciendo, que estamos en el fondo como deconstruyendo todo lo que tenemos en pos de que esta cuestión cambie y que cambie no solamente como en el discurso, sino que cambie de forma en el currículum, de la forma en que nos tratamos los pares en la universidad, en la calle, con tus compañeros, con tus compañeras. Entonces... va mucho más allá igual la lucha de los espacios privilegiados de la universidad, porque igual comprendamos que entrar a una universidad, yo al menos lo comprendo como un espacio privilegiado, y nosotros hoy día tener una toma y tener esos espacios para poder cuestionarnos, para poder pensar en el fondo, son espacios de privilegio. ¿Cachai? Claro, y que por fin se le está dando un uso que él que debería tener siempre a la universidad, porque es espacio de discusión. Para ir cerrando como algunas temáticas, primero las tomas, me imagino que se están abriendo con algunas actividades, se está dando espacio para no solamente hacer la resistencia, lo bueno de las tomas es que tenéis todo un equipamiento que podéis reaprovechar, sí. Más o menos qué son el tipo de actividades que se están dando, me imagino que... Bueno, nosotros tenemos como actividades por carrera, y hay otras actividades que se van a armar como conversatorios y cosas que se van a armar en medida de lo posible. Nosotros en este minuto estamos como abocándonos netamente a la discusión interna, que es la revisión del protocolo, ver los marcos legales, conseguir asesorías legales que nos puedan en el fondo orientar y que esas discusiones no queden en nada, sino que tengan finalmente como un peso legal o una estructura donde realmente se pueda hacer eco o se pueda practicar dentro de una universidad. Que comprendamos que siempre se hacen protocolos y se hacen petitorios, pero cuando llegamos a los marcos legales hay cosas que se pueden hacer, otras que no, otras que quedan muy ambiguas. Entonces primero creo que hay que levantar como esas discusiones dentro de las universidades y claro, ahí nuestra universidad al menos va a tener como espacios delimitados para levantar actividades, levantar foros, entonces se van a ir informando ahí, calendarizando en cada universidad, en cada espacio me imagino. Pero al menos yo creo que lo primero que nos va a abocar son las discusiones a la interna. Creo que muchas veces el tomarse las tomas para entretener a la gente en foros, en conversatorios y cuestiones, llevan como a desgastar un poco discusiones que deberíais estar dando con tus compañeras referente a temas que a nosotras nos atingen. ¿Cachai?
Entonces, tomarse primero esos espacios y asegurar la cantidad de gente para esas discusiones creo yo que es un poco más transversal que de repente estar levantando tantas actividades hacia afuera y que nos dejan un poco como casi como, no sé, Muy desgastado, es claro, como una cuestión, una máquina de eventos más que... Claro que las universidades no son pequeñas, entonces requieren caleta de y requieren de personas en solo el comités, funcionamiento. claro, de cuestiones de seguridad. Comprendamos que hay compañeras que están resguardando puertas todos los días, todos los accesos, gente que está cocinando, gente que está levantando asamblea en sus carreras y que ya comprendamos que, por ejemplo, entre 200 mujeres ya se nos va a hacer poco para un espacio, po. Entonces, en medio de eso se va sumando gente, obviamente, se nos ha acercado un montón, se nos han acercado profesoras para poder levantar instancias, para poder volver a discutir. Como ellas también hacen el mea culpa de que en el fondo su trabajo las tiene como tan sopesadas y como tan renda caballo, así como mirando solo para el frente, que dejáis botado un montón de discusiones que tienen que darse, pues, y discusiones que también van en pos de sus derechos, pues, ¿cachai? Entonces, creo que primero abocándonos a lo que nos atinge, ¿cachai? Como la contingencia de nuestros protocolos, de nuestros petitorios, y haciendo esas discusiones podríamos empezar ya como después, o en un par de semanas, como a levantar cuestiones donde realmente puedan entrar otras personas a discutir o a vivir cierta experiencia dentro de la universidad. Perfecto, Katy, ¿algunas palabras al cierre? ¿Algo que se te haya quedado? ¿Quieres decir? No. Aprovecha el espacio. Perfecto. Entonces, a toda la gente ya tienen clarito el contexto de la toma feminista, no siga reproduciendo comentarios innecesarios. Ya saben, ni frases en polerones, ni frases en polerones, ni nada. Así que todas las compañeras ya saben que se pueden sumar libremente, tienen que estar atentos a los calendarios de actividades de los diferentes espacios. Sí. Y para los compañeros van a tener que ir fijándose si pueden ir o no. O sea, sí, están los espacios en las universidades, creo que la USACH, la Chile y la UTEM, si no me equivoco, no quiero hablar por ellas, pero tengo entendido que pueden ir, al menos la de nosotros se va a pedir con un papelito, en caso de que usted quiera ir, un papelito de la actividad que quiere levantar, cuántas personas, los nombres de esas personas, porque también se tiene que hacer un chequeo antes, no vamos a estar prestando el espacio, claro, ni para sapos, ni para cabros que han estado encubriendo o abusando o violentando a compañeras. Y una vez que se haga esa revisión y se baja la asamblea, obviamente se pueden... Hay acuerdos en el fondo. Exacto, no, o sea, cuestión... en el fondo sea respetuoso, entienda que si le dicen que si el espacio no puede ir, el no, replicamos, entendamos que ya el no es no. Desde partiendo con no pueden entrar a un espacio y de ahí... Y del no cuestionarlo, obviamente... Sí, entender nomás, pues, y punto. No es tan difícil. No es tan difícil. Es tu momento. Claro. Muchas gracias, Katy, por haber venido. Y déjame entonces, saludamos a toda la gente. Y recuerden seguir nuestras páginas sociales, suscribirse a nuestro canal y darle like al video. Nos estamos viendo para la próxima oportunidad. Hasta luego.